una audiencia con el rey. Ese es el título de esta serie que los pastores hemos puesto delante de ustedes. Queremos compartir por 5 semanas la importancia de la oración, los componentes de la oración, cuáles son los elementos que nos detienen a orar, que nos impiden a orar. Y hace 15 días que me tocó introducir la serie, al hablar de la oración, le titulamos La oración, una audiencia con el rey. Es un tiempo en el que nos acercamos al rey. El título del mensaje de hoy es La audiencia, es decir, ¿en qué consiste la oración? Específicamente, ¿en qué consiste la oración? Y en esa introducción compartí con ustedes la siguiente frase: lo que yo sepa de él influye en la manera en que oramos. Y aquel día yo les decía, ¿verdad? Si nosotros vemos al Señor únicamente como proveedor, esa es la actitud con la que nos vamos a acercar a Él, como alguien que solo provee. Si nosotros vemos a Dios como un ser divino que está enojado, imagínense, nos vamos a acercar a Él con temor, ¿verdad? Pero no con un temor reverente, sino con un temor de esos pavorosos. Así que lo que sepamos de Él influye en la manera en que oramos. Hace 8 días, escuchando al pastor Arturo y el mensaje que él compartió con nosotros, modifiqué un poco la frase y me vino a la mente Lucas 18, 9 al 14. Así que esta fue la frase que puse: lo que yo sepa de Él y de mí afectarán profundamente mi manera de orar, porque ya no es suficiente con saber quién es Él, sino ahora quién soy yo delante de Él. Por eso es que cuando oramos y no agradecemos, únicamente estamos mostrando que estamos tan interesados en nuestra situación. Pero cuando nosotros sabemos quiénes éramos, como fue el primer punto de ese mensaje, quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos, hermanos, nuestro corazón se llena de profunda gratitud. Por eso es que en medio de la aflicción podemos ser agradecidos. Y esto es algo que el mundo no logra comprender. ¿Cómo es que Pablo y Silas, estando en la prisión, cantaban y gozosos? Si estaban presos, ¿verdad? Habían sido azotados previamente. ¿Cómo es que en ellos había gozo en su corazón y comenzaron a cantar? Y muchos se preguntan, ¿cómo es posible que esto pase en la vida del creyente? Porque lo que yo sepa de él y de mí afectarán profundamente mi manera de orar. R.C. Sproul, en su libro ¿Puede la oración cambiar las cosas?, dijo: en cierto sentido, la oración no es natural en nosotros. Aunque fuimos creados para tener amistad y comunión con Dios, los efectos de la caída nos han dejado a la mayoría de nosotros perezosos e indiferentes respecto a algo tan importante como la oración. A pesar de textos como los que voy a leer en un momento, la oración sigue siendo un asunto tan descuidado juntamente con la lectura. Escucha algunos textos. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una invitación a que en medio de la aflicción clamemos al Señor. A veces en medio de la aflicción nuestro primer pensamiento es: mi papá, voy a ir a que me socorra, mis amigos, compañeros de trabajo. Pero en medio de la aflicción se nos dice: clama a mí. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tremenda enseñanza del apóstol Pablo, diciéndonos que cuando no sabemos ni cómo orar,
No sé si les ha pasado en alguna ocasión, ¿verdad? Que ni sabemos ni qué decirle al Señor. O cuando solamente estamos orando tan enfocados en quiénes somos, en nuestras necesidades. El apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo en ese momento intercede a nuestro favor. Salmo 5:1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué enseñanzas? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Hace unos días pensaba en la importancia de esto, de presentarse delante del Señor de mañana. Sé que algunos tienen el hábito de orar por las noches, ¿verdad? Ese es el tiempo. Pero cuán importante es presentarse delante del Señor de mañana para pedirle poder y no llegar en la tarde a casa todo derrotado y pedirle perdón porque no pudimos soportar la tentación, porque se me salió un así soy, ¿verdad? Y luego en la noche llegar a casa y decirle, Señor, perdóname por esto que pasó. ¿Acaso no es mejor entonces comenzar el día con Él y decirle, Señor, lléname de tu poder? No permitas que esta situación que viene, esta conversación que tengo, me saque de mis casillas. Ayúdame. Así que yo dejo ahí la pregunta para ustedes, hermanos. ¿Qué es mejor? ¿Pedir poder o pedir perdón? Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un llamado, una invitación a la oración personal. A veces, ¿verdad? En casa culpamos al otro de que por su culpa no oramos. Es que mi papá no nos llama ahí para que oremos, mi mamá está bien ocupada, los hijos, ¿verdad? Ahora con los estudios están tan ocupados. Pero el Señor Jesucristo hizo alusión a la oración personal. Un tiempo entre Él y usted. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y cuando pecamos, cuando sabemos que le hemos fallado, generalmente, ¿verdad? Dejamos de orar porque nos sentimos indignos de orar. Pero ese es un asunto de nuestra conciencia, porque a pesar de que Él conoce nuestro pecado, Él está esperando que vengamos a ese trono, ¿verdad? Como Él ya lo hablamos en el primer mensaje, a ese trono que desprende amor, gracia, compasión y misericordia. Pero nosotros tendemos a alejarnos cuando nos equivocamos. Pensaba usted, papá, mamá, si una noche recibiera una llamada de uno de sus hijos y le dijera, no voy a llegar a casa porque hice algo malo y no quiero llegar, ¿qué le diría? Le diría, está bien, pues ahí busca dónde te quedas, ¿verdad? No, a ver, ¿qué pasó, hijo? ¿Dónde estás? Dame tu ubicación, ya vamos, ya vamos por ti. Porque a pesar de que sabemos de que nuestros hijos se equivocaron, nosotros no los amamos porque son perfectos, los amamos porque son nuestros hijos. Así que se equivocaron y eso es lo que haríamos. Lo mismo hace nuestro Padre cuando nos equivocamos. Y ahí, ¿verdad? Le decimos, Señor, perdóname, me equivoqué. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. Oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay una promesa al momento de orar que es, si ustedes me buscan, me van a encontrar, pero no es ese tono amenazador, ¿verdad? Búsquenle y van a ver. No, es esa invitación de búsquenme porque aquí estoy para ustedes. El tan citado predicador Charles Spurgeon, en su sermón Verdadera oración y verdadero poder, dijo, le dedicamos el tiempo programado
pero volvemos a ponernos de pie sin alivio. Como un hombre que ha estado acostado en su cama, pero que no ha dormido lo suficiente como para recuperar plenamente sus fuerzas. Cuando llega otra vez el tiempo de orar, nuestra conciencia nos vuelve a poner de rodillas, pero no tenemos una dulce comunión con Dios. No presentamos nuestras necesidades con la firme convicción de que Él las cubrirá. Después de musitar una vez más nuestra ronda acostumbrada de expresiones, nos ponemos de pie, tal vez más turbados en la conciencia y más afligidos en la mente de lo que estábamos antes. Somos muy dados a cantar este hermoso cántico, hermanos, de dulce comunión. Seguro lo recuerdan, ¿verdad? Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. No, hombre, y con gozo. Pero hermanos, ¿cuál dulce comunión si no oramos? Si no leemos, ¿cuál dulce comunión? ¿A qué nos referimos con dulce comunión cuando hablamos de eso? Necesitamos entonces hacer algunos ajustes en nuestra vida. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración no es simplemente un soliloquio, un mero ejercicio de autoanálisis terapéutico o una recitación religiosa. La oración es un discurso con el propio Dios personal. Allí en el acto y la dinámica de la oración, yo pongo mi vida entera bajo su mirada. Sí, Él sabe lo que hay en mi mente, pero aún así tengo el privilegio de expresarle lo que hay ahí. Él dice, ven, habla conmigo, dame a conocer tus peticiones. Así que venimos a fin de conocerlo y ser conocidos por Él. Es cuando oramos, cuando nosotros conocemos más a Dios, porque previamente debemos tomar tiempo con su palabra, meditarla, estudiarla, escudriñarla, y ahí, en ese estudiarla, Él nos habla a nosotros, nos muestra lo que está mal en nuestra vida, nos alumbra. Salmo 119, 115 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. 105, perdón, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y no lo sabemos, hermanos. Pero resulta que la lumbrera, ¿verdad?, está apagada todo el tiempo. Y cuando nos hemos equivocado, entonces, por favor, Señor, háblame, ¿verdad? Y luego les pasa como aquel que se dice que estaba un hombre queriendo que Dios le hablara, así que abrió la Biblia y encontró, Judas fue y se ahorcó y dijo, no, esto no es para mí, volvió a abrirla y donde le dio el dedo decía, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? A veces la lumbrera está apagada, hermanos. ¿Cómo vamos a encontrar dirección? ¿Qué es la oración? Es una conversación con Dios. No solamente es postrarme y centrarme en mí, en mis necesidades. Algunos incrementamos nuestro tiempo de oración cuando estamos en aflicciones, cuando estamos pasando problemas, cuando hay enfermedad. Entonces, sí, Señor, por favor, te prometo. Y en esta pandemia, ¿cuántas promesas no escuchó el Señor? Que no se han cumplido. Pero mucha gente se ha dedicado a orar en este tiempo. ¿Qué es la oración? Es un tiempo donde podemos conocer más a Dios y ser conocidos por Él. Así que, hermanos, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Cuando abro su palabra, medito, examino mi vida a la luz de esa palabra, entonces yo sé lo que Él está diciendo de mí. Así que en respuesta a eso voy y le digo, Señor, gracias por hoy haberme mostrado quién soy yo. Necesito esto y esto en mi vida. ¿Qué es la oración? En segundo lugar, ¿cómo puedo orar mejor? ¿Cómo puedo orar mejor? En primer lugar, adorando. Adorando. Por lo general, nuestras oraciones parten de nuestras necesidades, del quién soy yo.
Oramos porque queremos algo de Él. Debido a ello, nuestras oraciones están repletas de peticiones, deseos y necesidades, porque hemos agarrado la oración como un asunto que tiene que ver conmigo. Entonces, cada mañana me presento delante del Señor y le digo, dame, necesito, escúchame. Y queremos, como los discípulos en aquella barca, agarraron al Señor, lo agitaron y le dijeron, Señor, no te importa si morimos. Y el Señor, espéreme, tranquilos. A veces así oramos. Cuando ya estamos desesperados, entonces oramos. Pero no, hermanos. La oración es el mejor momento para adorar a Dios. Pero ¿cómo puedo adorar a Dios al momento de orar? Por la manera en que me dirijo a Él. Generalmente usamos estas expresiones, ¿verdad? Señor, pero a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que implica la palabra Señor. A veces solo, decía en el primer servicio, que solo lo usamos para rellenar. Me contaron del primo de un amigo que oraba, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y gracias por este día, Señor, y pues, Señor, tú sabes, Señor. Y pues claro, así entre ese Señor y Señor se van 5 minutos. Pero Señor no es solamente una palabrita que se nos fue añadida a la oración para cuando ya no sepan, métanle Señor. No, Señor es esto, es un reconocimiento a su dominio, grandeza, es una exaltación a su poder y autoridad. Cuando yo vengo a Él y le digo, Señor, cuidado hermanos, estamos delante del Rey y Él es el Señor. Entonces entremos adorándole. Padre, esta expresión de la que nuestro hermano Arturo nos enseñó el domingo pasado, la aceptación de una relación más íntima, relacionada con la confianza y el amor. Sí es el Señor, Él es el Rey, pero es nuestro Padre. Y Él está atento a nuestro corazón, a lo que nos carga, hermanos. Él sabe lo que necesitamos y como buen Padre, Él escucha el clamor de su pueblo, pero acerquémonos a Él agradeciéndole esa confianza, esa familiaridad con que Jesucristo nos otorgó por medio de su sacrificio. El Salmo 27:8 dice, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué tremenda ha de ser esa adoración, hermanos. Esa revelación que el apóstol Juan recibe es una adoración por quien es Dios. Pensaba, hermanos, si nuestro hermano Horacio puede adorar en este momento. Pensaba en nuestra hermana Yuri. A propósito, ella dijo, dele gracias a la iglesia por sus oraciones. Nos han sostenido en este tiempo. Hermanos, sigamos orando por nuestro hermano Horacio. Sigamos orando por nuestra hermana Yuri, por su hija, por su yerno, por los nietos. Que el Señor les sostenga. Pero la adoración no se da por lo que tenemos, la adoración se da por quién es Él. Entonces, hermanos, no sigamos permitiendo que nuestras necesidades sean las únicas razones por las cuales busquemos a Dios en oración. No más. Acerquémonos para adorarlo porque Él es digno de toda nuestra adoración. Así que hermanos, dejemos a un lado entonces el yo no tengo por qué adorar a Dios esta semana, pues ni siquiera me fue bien en el trabajo. Pero eso es porque hemos olvidado el quién era yo, enemigo de Dios, yo no estaba reconciliado con Él, eso era yo, ahora soy su hijo y su hijo amado. Y con Él me ha dado todas las promesas. Así que hermanos, ¿cómo no adorar a Dios? Pero eso no es todo lo que podemos hacer al momento de orar. También debemos confesarle.
confesarle. Quizá para muchos esta es la imagen tradicional de la confesión. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos un poquito más detenidamente este concepto, resulta que confesar es decir lo mismo que Dios dice de mí. De esa manera, cuando yo voy a las Escrituras y la Biblia dice que yo soy el que le he fallado, que necesito consagrarme más, que necesito santificarme más, que necesito tomar mejores decisiones, que necesito sabiduría. Confesar es decirle, Señor, sí es verdad, yo soy este del que describe tu palabra. Eso es confesar. No es esta imagen que generalmente tenemos en la mente. Confesar es estar de acuerdo con Dios respecto a lo que Él dice de nosotros. Pero confesar entonces es un acto de adoración. Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando yo confieso, yo busco su piedad, su misericordia. Yo estoy reconociendo que yo necesito ser objeto de esa piedad y de esa misericordia. Y de esa manera yo le estoy exaltando a Él. En segundo lugar, es un reconocimiento a la santidad de Dios. El Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Quien no confiesa, no considera que ha pecado contra Dios. Pero cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, cuando le decimos, Señor, después, como ese momento, hermano, cuando el apóstol Pedro estaba en la barca y le dijo, Señor, toda la noche hemos pescado, después de que el Señor Jesús le dijo, boga mar adentro. Y el apóstol Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos hallado nada, mas en tu nombre echaré la red. Y luego dice la Biblia, narra el Evangelio, que ya no podían con toda la pesca y este hombre, en vez de maravillarse por la pesca, se maravilló por la persona de Jesús y postrado le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Eso es lo que hace la confesión. Señor, perdóname, ¿verdad? Límpiame. Es la aceptación, la confesión es la aceptación de insubordinación ante Dios. Los versos 3 y 4 dicen, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Confesar es reconocer que hay un Señor y que mi pecado me lleva a mí a colocarme como si yo fuera el Señor de mi vida. Y Él está esperando que me detenga y que lo reconozca a Él como el Señor. Yo no soy el Señor, es Él el Señor. Pero también, hermanos, en último lugar, la confesión es la aceptación del perdón de Dios. A veces le pedimos perdón, hermanos, pasamos años y años pidiendo perdón por lo mismo. Cuando ya Dios, cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado, ya nos perdonó. Ya nos limpió, ya nos lavó porque le pedimos perdón. Pero somos nosotros los que otra vez, ¿verdad? Seguro me pasó esto por lo que hice hace 10 años. Y el Señor otra vez, ¿verdad? Ya te limpié. Ya, levántate. Pero ahí seguimos postrados, derrotados. Cuando confesamos al Señor tenemos que aceptar que Él nos perdona. También podemos orar agradeciendo, hermanos. El agradecimiento glorifica a Dios y la ingratitud lo deshonra. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos en última instancia a la benevolencia de nuestro Creador. Menospreciarlo negándole la debida gratitud es exaltarnos a nosotros mismos y rebajarlo a Él. ¿Qué es lo que yo puedo agradecerle al Señor? Porque Él es bueno y es misericordioso. Salmo 100, 4 y 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Entrad a su presencia
agradecidos, hermanos. A veces oramos bien derrotados, trayendo delante nuestros fracasos. No, hombre, hermanos, oremos agradecidos al Señor. Dice, entren delante de su presencia, alabadle, bendecid su nombre. La gratitud es una respuesta a la gloria manifestada. También podemos agradecerle teniendo presentes sus bondades. Salmo 103, 1 al 5 dice, bendice alma mía a Jehová, ¿verdad? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero cuando oramos, generalmente oramos por lo que no tenemos. Ay, Señor, tú sabes esto, lo otro, y todo el tiempo. De verdad, hermanos. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos. A veces nosotros solo nos acercamos porque ni tenemos presentes sus beneficios, sino lo que no tenemos. Y el salmista nos dice, no tengan presentes sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. O sea, a nivel espiritual, Él quiere bendecirnos, Él quiere amarnos, Él quiere sanarnos. Somos nosotros, hermanos, los que decimos, es que nunca me voy a perdonar por esto o por lo otro. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, es decir, mañana que usted salga a trabajar, la bendición viene del Señor. De modo que te rejuvenezcas como el águila. La falta de gratitud se debe a que damos por hecho que Él nos debe tener con bienestar y prosperidad. Pero también debemos interceder unos por otros. Debemos interceder unos por otros, hermanos. Romanos capítulo 15, el verso 30. Y voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. O sea, oremos por cuidado y protección para los siervos del Señor. A veces solo decimos, Señor, bendice a los misioneros. Pero ya dedicamos 20 minutos diciendo, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, por favor. Pero para los otros solo decimos, Señor, bendícelos hoy. No, hermanos, seamos específicos. Oremos por armonía entre los creyentes. El verso 31, la segunda parte dice, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Porque el ministerio de Pablo fue tan cuestionado. Y Pablo decía, oren para que mi ofrenda, mi servicio, ¿verdad?, sea grato a los hermanos, que no hayan ahí malos entendidos. Oren por armonía. Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por la lucha de otros creyentes debemos estar orando, hermanos. Y quiero decirles que es aquí cuando conocemos las luchas de nuestros hermanos. Cuando vemos a un hermano que está cabizbajo, podemos acercarnos, ¿verdad?, y decirle, hermano, lo veo hoy bajoneado, dirían en El Salvador. ¿Por qué no oramos? Y a veces, hermanos, no necesitamos que nos cuenten las cosas, ¿verdad? Solo con decirle, Señor, aquí estamos, las cargas se alivian tremendamente. La oración intercesora es una muestra de empatía hacia otros creyentes. Debemos orar por la iglesia perseguida. A veces solo oramos cuando hay campañas de oración por la iglesia perseguida, pero no, hermanos. Se nos pide a nosotros orar también de manera consciente, de manera continua. Mire lo que Pablo está diciendo. Ayúdenme a orar porque no es de todos la fe. En otras palabras, ayúdenme a orar porque luego me agarran a pedradas y a palos y me meten en la cárcel. No dejen de orar. Eso es lo que dijo.
No dijo, miren hermanos, ahí les vamos a mandar un boletín de la iglesia perseguida. Cuando lo reciban, entonces oren. No, hombre, él dijo, no, oren continuamente por la obra. Tenemos hermanos, ¿verdad?, que estamos involucrados en su ministerio, en Medio Oriente, en Asia, en países peligrosos. Oremos por ellos. Entonces, consejitos prácticos, hermanos. En tercer lugar, organizando la semana de oración. ¿Cómo podemos entonces poner en práctica esto? Donald Whitney, en su libro Orando la Biblia, dijo, una sola oración no produce una vida de oración. Una sola oración no produce una vida de oración. Las oraciones sin variedad terminan siendo palabras sin significado. Jesús dijo que orar de esa manera es orar en vano. Ya en el Sermón del Monte Él nos advirtió de ello, de las vanas repeticiones. La tragedia radica en que muy a menudo esa es la manera en que oramos. Creemos en la oración y el Espíritu Santo nos motiva a orar, pero como siempre decimos lo mismo, da la sensación de que lo único que hacemos al orar es usar vanas repeticiones. Aunque esto socava mucho de nuestra motivación para hablar con Dios, por obediencia intentamos orar otra vez. No obstante, nuestra mente divaga sin cesar en medio de las palabras y nos condenamos a fracasos espirituales. La oración se descuida porque es tan aburrida. Pero somos nosotros los que hemos convertido este asunto en un asunto aburrido. Somos nosotros los que no leemos la palabra antes de orar. Más bien, Señor, tú ya sabes que se me hace tarde, por favor, bendíceme este día, nos vemos en la noche, amén. Y vámonos a trabajar. Y yo, no, ya oré. No, hombre, sí, qué tremenda comunión, dulce comunión. No, hermanos, necesitamos hacer pausas. Necesitamos detener nuestro día a día. Se dice de Martín Lutero que oraba 1 hora diaria y cuando estaba tan ocupado solamente oraba 2. Marcos 1:35 dice que el Señor Jesús se apartaba a lugares solitarios y oraba. En medio de tantas ocupaciones el Señor Jesús se apartaba. Y nosotros, no, pastor, es que la semana está bien cargada, bien pesada. No, hombre, quizás anda echándose endemoniados, enfermos, paralíticos, porque, ¿verdad? Quizá tiene tanta gente en su casa que ni lo dejan comer. En la Biblia leemos que al Señor Jesús ni lo dejaban comer. Así que Él de cuando en cuando se apartaba, tomaba una barquita, ¿verdad? Y una indirecta para que nos vayamos a Cancún, hermanos. ¿Verdad? Una lanchita por allá, por esa zona, divertirnos un rato. Pero el Señor Jesús tomaba una barquita y se apartaba. Se iba a lugares desiertos y oraba. ¿Cuánto hemos descuidado la oración, hermanos? ¿Cuánto hemos descuidado? Salmo 104, 33 y 34 dice, a Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. ¿Cómo me encanta este salmo, hermano? Dice, yo le voy a cantar mientras viva. Cuando comienzo a cantar, mejor le canto en silencio al Señor, ¿verdad? Le digo, Señor, tú escuchas mi corazón. Pero canten, hermanos. A veces ponemos la radio cuando estamos haciendo nuestras actividades. No, hombre, ponga alabanza, cántele al Señor, ¿verdad? Ahí en sus actividades diarias, hermanas, mientras cocinan, pongan una alabanza, canten, cantémosle al Señor. A veces le cantamos solamente el domingo. No, hermanos, hagamos cambios en nuestra vida, pero me gusta esta parte, dulce será mi meditación en Él. O sea, cuando medito en su palabra, cuando me detengo a pensar, a reflexionar, cuando abro la Biblia y voy por las páginas leyendo, qué dulce, dice el salmista, qué dulce es meditar en su presencia, pensar en Él. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, yo no quisiera que la oración siguiera siendo aburrida, pero muchas veces es aburrida porque no nos organizamos para orar. Estamos tan concentrados en nosotros mismos que por eso, hermanos, en 5 minutos ya nos paramos.
Porque ya les dije lo de ayer y ahora pues, amén, Señor. No, hombre, hermanos, miren, un consejito sencillo que usted puede organizarlo de otra manera. No estoy dando la ley de los medos. Una idea de cómo puede organizar. Aquí hay siete secciones que usted puede comenzar el día de mañana. Por ejemplo, los lunes, levántese, ore por usted, por sus luchas, por sus temores, por sus tentaciones. Ore por usted, ore por su familia, por su esposa. Qué hermoso, ¿verdad? Es orar por la esposa. Ore por sus hijos, quizá ya no están en casa. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que sean buenos esposos, que sean buenos padres. Mire, hermano, usted tomaría una hora orando solo por eso. Y ya, el martes, ore por amigos y trabajo. Compañeros de trabajo, amigos que están sufriendo, amigos que están ahí preocupados. Ore por ellos y dígale, ¿tienes alguna petición? Yo le aseguro que nadie esta semana, ¿verdad? Alguien me dijo, cuando le pregunté a una persona, le dije, venimos para orar, ¿verdad? Por usted. Y me dijo, claro, ¿y quién desprecia la oración? Porque reconocemos que necesitamos. Así que ore. Si tiene amigos que están pasando aflicciones y diversas situaciones, ore por ellos. Por la obra misionera, oremos, dediquemos un día a la semana para orar por nuestros hermanos, por los que sufren, por los que están en duelo, por los que están enfermos, por los que están enfermos en cama, en casa, por los que están en el hospital, por la iglesia, ore por la iglesia, hermanos, por los hermanos que no están aquí por diversas razones. Algunos estrictamente es por salud y otros, pues el Señor los conoce. Por los gobernantes, sí, hermanos, sí somos llamados a orar por los gobernantes. Por el culto dominical, el domingo, por ejemplo, antes de llegar a la iglesia, tome un tiempo para orar por este servicio. Señor, alúmbrame, ¿verdad? Usa a los pastores, a los maestros, que nuestros hermanos que cantan, ¿verdad? Nos guíen en esto tan hermoso que es cantarle al Señor. El domingo puede dedicar específicamente al asunto de la iglesia. Pero saben, hermanos, no lo hacemos porque no conocemos a Dios. Por eso es que concluyo con esto: lo que yo sepa de Él y de mí afectarán profundamente mi manera de orar. La rutina se debe a que todos los días pensamos que debemos orar por las mismas cosas. Cuando nos aburrimos, dejamos de orar hasta que venga alguna aflicción y otra vez nos volvemos a activar. No, hermanos, dulce comunión, dulce comunión. Practiquémosla, hermanos, hagamos ajustes en nuestra vida. Si usted reconoce que este día es necesario hacer, ahí donde está, ¿verdad? En un momentito vamos a orar. Y dígale, Señor, perdóname, guíame a hacer las cosas diferentes. Haga una lista de oración. Y yo le aseguro que el Señor obrará tremendamente en su vida. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, por no disfrutar de esa dulce comunión que tú has prometido para tus hijos. La hemos descuidado tanto, Señor, que lo vemos meramente como un instrumento de bienestar. Hemos menospreciado tanto la oración que solo venimos a ti cuando ya no vemos lo que viene adelante, cuando estamos afligidos, cuando estamos sufriendo. Señor, perdónanos, perdona nuestra falta, Señor. Guíanos, alúmbranos con tu palabra. Padre, orábamos hace un momento que no nos dejaras ir de este lugar sin una decisión. Mis hermanos que están conectados también, que puedan tomar decisiones de activar su vida de oración, de ponerla delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos, aviva nuestro corazón para la gloria de tu nombre. Y en ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.